el siguiente ejercicio que dice más o menos así. En una progresión geométrica sabemos que el primer término es 6 y el cuarto es 48. Calcular el término general y la suma de los términos. ¿Ya? Lo primero que debemos saber, ¿cierto? Es, ¿cierto? Lo primero que debemos saber es lo que nos dice el problema. En el fondo el problema nos dice que a sub 1, ¿cierto? En una progresión geométrica, ¿cierto? A sub 1 vale en este caso 6, que es el primer término. Y tenemos, ¿cierto? Que el cuarto, que es decir, que a sub 4 es 48. La forma para saber cualquier número, ¿cierto? Es decir, una sub n, cualquiera, es, ¿cierto? El a sub 1 por r elevado a n menos 1, ¿cierto? Esa es la fórmula general para saber cualquier término. ¿Ya? Y sabemos que si A4 es 48, podemos decir que 48 es lo mismo que decir A sub 1 por R elevado a n menos 1. Que en este caso sería 48 igual a el A sub 1, que es 6, por R, que no sabemos quién es, y n menos 1. A4 es 48, por lo tanto 4 menos 1, ¿cierto? Esto nos va a quedar que 48 es lo mismo que 6 por r elevado a 3. ¿Ya? Luego despejamos, el 6 se está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces quedará 48 partido por 6 igual a r al cubo o r elevado a 3. Y luego, al simplificar 48 en 6, nos da que esto es 8, ¿cierto? Obviamente, porque divido acá por 6, divido acá por 6. Eso me da que es 8. Y esto me quedará que es lo mismo que r elevado a 3. Luego, como me queda r elevado a 3 y yo necesito saber cuánto vale r, porque es el término que nos falta, ¿cierto? La razón. Multiplicaremos aquí o aplicaremos, ¿cierto? La raíz cúbica a ambos lados. Es decir, que dejaremos raíz cúbica de 8 igual a raíz cúbica de r, ¿cierto? Elevado a 3. Donde se me va a simplificar la raíz cúbica con el 3. Y me va a quedar, ¿cierto? R. Y por este otro lado me va a quedar que la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, R vale 2. ¿Ya? Ahora, que tenemos a sub 1 y tenemos R aquí, podemos encontrar el término general. La función del término general básicamente va a ser la misma que tenemos aquí, ¿cierto? Término general, pero cuando solamente desconocemos la n. Es decir, el término general, entonces, el término general será a sub n igual a el a sub 1, que es 6, por r, que es 2 elevado a n menos 1. Por lo tanto, esta fórmula que está aquí nos va a permitir conocer inmediatamente todos los números que queramos. Y dice además que debemos encontrar la suma de los 5 primeros términos. ¿Ya? Para encontrar la suma, ¿cierto? Debemos hacer lo siguiente. Voy a bajar un poquito para poder hacerlo. Entonces vamos a poner aquí suma de los 5 primeros términos. ¿Ya? La suma de los 5 primeros términos. Para eso tenemos que saber cuánto vale la suma. ¿Ya? La fórmula es la siguiente, ¿cierto? S sub n es igual a A1
multiplicando a 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. ¿Ya? El valor de arriba siempre debe dar negativo porque el valor de abajo siempre me va a dar negativo. Recordemos que esto es cuando r es distinto de 1. ¿Ya? Esto es muy importante. Los ejercicios que vamos a ver siempre r tiene que ser distinto de 1. La razón es distinto de 1. ¿Ya? Entonces, como estamos buscando los 5 primeros términos, nosotros vamos a colocar s sub 5. ¿Ya? Entonces, s sub 5 será a1, que ¿cuánto valía a1? A1 vale 6, la razón vale 2. Y n hay que sacarla. Entonces, en este caso, n va a ser 5. Luego, reemplazamos 6 por 1 menos 2 elevado a 5. Todo eso partido por 1 menos 2. ¿Cierto? 2 elevado a 5 es 32. Por lo tanto, esto me va a quedar 6 por 1 menos 32 partido por 1 menos 2. Y 1 menos 32 es menos 31. Entonces, esto me va a quedar 6 por menos 31. Todo eso partido por 1 menos 2, que es menos 1. Luego, entonces, tenemos que 6 por menos 31 es menos 186, partido por, ¿cierto? Menos 1. Los signos menos se van a cancelar, por lo tanto me va a quedar 186. Y esa es la suma de los 5 primeros términos cuando el a sub 1 es 6.